Advertencia. Las opiniones compartidas por los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con la ideología de la empresa. Si este programa llega a ser escuchado por menores de edad, los invitamos a que sea en compañía de un adulto. ¿Buscas respuestas? Es momento de compartir las historias de terror que te dejarán con los pelos de punta. En esta noche llena de fenómenos paranormales, espiritualidad y misticismo, presenta Misterio 333, Efecto Paranormal, transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, México. Queda con ustedes Eduardo Escoto. Advertencia. Las opiniones compartidas por los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con la ideología de la empresa. Si este programa llega a ser escuchado por menores de edad, los invitamos a que sea en compañía de un adulto. ¿Buscas respuestas? Es momento de compartir las historias de terror que te dejarán con los pelos de punta. En esta noche llena de fenómenos paranormales, espiritualidad y misticismo, presenta Misterio 333, Efecto Paranormal, transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, México. Queda con ustedes Eduardo Escoto. Bienvenidos a Misterio 333, Efecto Paranormal. Mi nombre es Eduardo Escoto y en esta ocasión compartiré con todos ustedes una historia escalofriante que es conocida como la mujer vampiro de Barranco. Comenzamos. Misterio 333, Efecto Paranormal. Comunícate con nosotros vía Messenger con Eduardo Escoto y en Twitter @Eduardo Escoto. Atrévete a entrar en el mundo paranormal. En un momento regresamos. Continuamos con más en Misterio 333, Efecto Paranormal. Desde la década de los 90 y durante años se ha contado impactantes historias sobre una extraña mujer que camina por las calles de Barranco en Lima, Perú, y se le han atribuido asesinatos de hombres sin resolver que han ocurrido desde aquel entonces. Vestida de negro, con un semblante tenebroso y que cambia de forma una vez que está cerca a su víctima, las personas que la han visto dicen que pasa de ser una mujer guapa a ser una persona muy arrugada y con heridas en el rostro. A ella la han apodado la mujer vampiro, porque en sus prendas se puede observar sangre viva. El primer testimonio data del año 1992, de un taxista que trabajaba de madrugada. Un día de agosto se encontraba recorriendo Barranco y en plena avenida Bolognesi ve a una chica de pie quien alza la mano para abordar su vehículo y llevarla a Encantada de Villa en Chorrillos. Durante el recorrido entró a una calle y al sobreparar, la chica empieza a preguntarle si alguna vez había comido carne humana. Y ante la negativa del chofer, la mujer le dice: «Mira en mi brazo, tengo sangre». Y a continuación le pregunta si creía en los vampiros. En ese momento, el taxista dio vuelta y ya no vio a la mujer joven, sino a una mujer muy fea y arrugada con marcas de arañones en su cuerpo. Y tras ello, la hizo bajar de su carro y empezó a acelerar a toda máquina para poder escapar del lugar, y tras regresar a Barranco, la empezó a ver por todos lados hasta el momento en el que amaneció. Otra historia es de una mujer
que en el año 1997, en los huertos de Villa, cuando era una niña y tenía 10 años, jugaba por casas abandonadas de una hacienda. Ella dice que de pronto ingresan a una casa deshabitada para luego ingresar a un cuarto que estaba cerrado con tablas, y dice que vio un pasadizo de más de 10 metros. Recorrieron este extraño túnel y al final había una mujer con un hombre en sus brazos, a quien le estaba succionando el oxígeno. Tras esto, se dieron cuenta que la mujer no estaba tocando el piso, y al ver esto, la niña de aquel entonces comenzó a correr y a gritar, y afortunadamente pudo escapar. Uno de los testimonios más impactantes fue el del periodista e investigador Carlo Valle, que, atraído por las historias de la aparición de esta extraña mujer, fue a hacer un reportaje hasta el lugar de los hechos, sin imaginar que se encontraría cara a cara con la mujer vampiro de Barranco. A continuación, te presento la entrevista que le realicé en mi programa Testigo Paranormal, que se transmite a través de mi canal de YouTube, a Carlo Valle, quien nos contó lo siguiente. Cuéntanos, Carlos, por favor, esta experiencia tan terrorífica. Yo sé que los testigos paranormales no van a dormir al igual que yo. A mí me apasiona el tema de los vampiros. Y ahorita que estemos terminando contigo, te voy a platicar algunas cosas que he podido investigar acá de Bogotá. Cuéntanos ahora sí, por favor, tu experiencia con la mujer vampiro de Barranco. ¿Qué es esto de la mujer vampiro de Barranco? Ya. A inicios de 1990 comenzaron a aparecer una serie de asesinatos en el distrito de Barranco, en Lima, el cual es un distrito costero. Es una ciudad muy tradicional de casas antiguas. Y yo en esas épocas era asistente del director del noticiero. Sí. Entonces, estando yo en la estación de televisión, recuerdo que comenzaron a llegar noticias, no solo nuestras, o sea, propias de la estación de televisión, sino noticias de los medios impresos, de los periódicos, de los diarios, que aparecían cada lunes, no consecutivos, a eso me refiero, no quiere decir cada lunes tras lunes. Entre ellos había espacios de varias semanas. Comenzaron a aparecer varios cuerpos de hombres de mediana edad, muertos, degollados en la playa, porque este distrito está frente al mar. Entonces, después de varios cuerpos encontrados, la policía no había dado con el móvil ni con los autores del asesinato. Entonces yo comencé a ir al distrito de noche como una cuestión personal. Yo te voy a decir que a mí me influenció demasiado. Yo no sé si tú recuerdas o has visto en tu país, cuando en los años 70, cerca al 80, daban una serie de televisión norteamericana que se vio pues en todo el mundo, pero no sé si en tu país también se logró ver, que se llamaba The Night Stalker, que era el acechador nocturno. En muchos países se llamó Lo Increíble o Karl Kolchak. Esta serie fue hecha, me parece que obviemos esa parte, pero fue hecha a mediados de los 70s. No sé si fue Universal no me acuerdo realmente quién hizo la serie The Night Stalker, que se trataba de un periodista que investigaba casos como el estrangulador de Boston, el vampiro de la medianoche, el hombre lobo y cosas así. Entonces, a mí esa serie de televisión influenció mucho en mí. Sí. Y yo adopté la misma figura y yo me preguntaba cómo es posible que la policía no dé con el móvil ni con los asesinos que estaban matando hombres de promedio 30 años. Entonces, como nadie más se interesaba en el caso y ya los asesinatos eran varios, uno tras otro,
y no encontraban al asesino. Entonces la misma televisora ya había relegado el caso. O sea, digamos, así funciona en televisión. La primera vez sacan el caso del asesinato con todas las pompas que puedan ocurrir, o sea, con todos los fuegos artificiales que existan. Es parte del marketing. La segunda vez la vuelven a sacar igual la noticia, con el mismo interés, el mismo ímpetu, porque ya es parte del sensacionalismo televisivo. La tercera vez ya va bajando de presión, porque no había ningún móvil, no habían testigos, no habían asesinos. Entonces la noticia como que ya era muy repetitiva. La cuarta vez la estación de televisión ya no le interesaban los asesinos porque eran un tema común de asesinatos, como yo supongo que en Colombia también han pasado. O sea, una cosa es un muerto, pero después de 40 muertos ya pierde fuerza la noticia. Sí. A menos de que nos topemos con personas como tú o como yo, que sí tomamos cartas en el asunto porque nos llama la atención. O sea, buscamos el móvil, ¿verdad? Entonces, comencé a ir a este sitio de noche, muy en altas horas, cerca de las 10 o 11 de la noche, para buscar qué encontraba, el mínimo resquicio. Para acelerar la historia, yo fui varias veces, varios domingos, y no encontré nada, pero sí recogí historias. Encontré de que esto se trataba de una antigua bruja que había vivido en Barranco. Y la gente, bueno, en realidad los que me contaban no eran los vecinos, sino comencé a entrar en bares, en los bares nocturnos. Y los que me contaban eran los meseros o los cantineros, porque ellos escuchan historias de todos lados. Entonces ellos me refirieron de que se trataba de una bruja que había vivido en Barranco. Pero estamos hablando de una bruja que había vivido en Barranco en 1920 promedio. O sea, sí, ya la señora, si existía, ya habría muerto de anciana en 1990, 1992. Entonces, yo continué averiguando, y el último domingo que fui, aquí es donde comienza todo. Ya eran más de las 11 de la noche, serían las 11:45 de la noche o algo por el estilo, o las 12 de la noche, y hay un puente de madera muy famoso, muy turístico, que no sé cuántos años puede tener, es un puente muy antiguo. Entonces, en ese puente vendían dulces, o sea, había mujeres que vendían dulces hechos en casa. Entonces yo me acerco a una de ellas para comprarle, y era una señora como de 60 años, una señora morena, muy gruesa, sentada en un banquito, y ella me dice: usted es periodista, ¿no? Entonces yo le dije: ¿y cómo se ha dado cuenta? Porque yo en esas épocas era mucho más joven, ¿no? Yo tenía unos 24 años, 23, 24 años. Entonces la señora me dice: es que lo veo a usted anotando con su libretita y haciendo preguntas a mucha gente, pero usted no tiene apariencia de policía, usted debe ser periodista o estudiante de periodismo. Sí, le dije: soy periodista, trabajo en el Canal 13, una estación de televisión. Entonces me dice: ya sé a quién buscas, tú buscas a la bruja de Barranco. No, le digo, yo estoy buscando el móvil de los asesinatos que han ocurrido en las últimas semanas. Ah, sí, me he enterado. Es la bruja. La que ha matado a esos hombres es una bruja. Pero le digo, la bruja famosa de las leyendas ya debe tener como 90 años. No creo que pueda asesinar hombres jóvenes, o ya se habrá muerto. Entonces me dijo: no, esa mujer, cuando tú la veas, y espero que no la veas nunca, aparenta ser de lejos una mujer como de 25, 26 años, pero cuando la veas de cerca le vas a ver el rostro verdadero, y es una bruja horrible, es una mujer muy vieja y es un demonio, es horrible, su rostro es espantoso, y yo te sugiero que no te la encuentres, porque este día podría ser tu último día. Y yo te voy a sugerir una cosa: el que busca encuentra. Mejor, hijito,
ándate a tu casa. No, señora, pero es que yo quiero encontrar el vestigio porque realmente yo soy periodista de verdad. Sí, me dice, pero a lo mejor te la encuentras y esta noche es para ti la última. Entonces, hazme caso. Entonces yo, como muy curioso que era, en ese momento, te lo juro, me acordé de todos los casos que había visto en la serie de televisión The Night Stalker, el acechador nocturno de los años 70. Y yo dije, ¿será verdad que esto existe? Porque te quiero ser sincero, ¿no? Muy franco, ¿no? Yo hasta ese momento era ateo. No creía ni en fantasmas, ni en espectros, ni en aparecidos. Yo no creía en nada de esto. No creía ni en la magia. No creía en nada de esto. Entonces, yo me cuestioné a mí mismo y dije, si a lo mejor todos esos casos que he visto en televisión, en una serie de televisión, El acechador nocturno, que se llamaba Lo Increíble, se llamaba la serie en español, la historia de Karl Kolchak, yo dije, si estos casos, como el vampiro de la noche, el fantasma de la momia y todos los casos de las películas paranormales existirán en la vida real, entonces yo mismo dije, no, yo tengo que verlo con mis propios ojos. Y no le hice caso a la señora, pero ella me contó la historia a breves rasgos, porque ella me dijo, yo la he visto a esa mujer, por eso sé cómo es. Ella ha pasado por aquí en altas horas de la noche. La han visto muchas personas. Si averiguas, la gente te va a contar. Lo que pasa es que la gente le tiene miedo y no quieren hablar del tema. Esa mujer la ha visto mi madre a mediados de los años 60 y la ha visto mi abuela a fines de 1920, en 1929 exactamente, O sea, que también había matado. ¿Esta señora cuántos años podría tener si estuviera todavía actualmente? No, esta señora ya debe haber fallecido, porque en 1992 esa señora tendría unos 60 o 63, 66 años. Me refiero a la bruja, porque creo que es... No, ya pasó los 100 años. O sea, si existiera, lo que me refiero es que si fuera una persona real, física, estamos hablando de una persona que ahorita tendría 130 años. Y ella me dijo, la vendedora de dulces, me dijo de que era una bruja de finales de los años 20, la cual había hecho un pacto para ser siempre joven, y a cambio de eso necesitaban la sangre de hombres jóvenes. Y me dijo, siempre son hombres de mediana edad, pero tienes que irte a tu casa porque este domingo podría ser el último para ti si es que la ves cara a cara. Y yo no le hice caso. Le agradecí, le compré y me fui. Continué buscando. Pasaron un par de horas. Caminé en todas las calles aledañas y hay junto al puente de madera, hay una iglesia muy antigua que tiene como 300 años. Entonces me fui caminando por un camino aledaño a la iglesia, a la parroquia, y encontré una pareja de enamorados. Ya eran como cerca a las 2 de la madrugada. Encontré una pareja de enamorados, pero él hablaba, ella no. Ella lo miraba. En realidad estaban vestidos como actualmente se visten las chicas dark. O sea, toda vestida de negro, con el cabello negro que le tapa el rostro. Algo parecido a la imagen que acabas de poner. No era una mujer bonita, era una joven como de 25 años promedio, 25 o 26, como me había descrito la vendedora. Pero era una joven común y corriente, con el cabello muy largo y muy negro, eso sí, toda vestida de negro. Tenía el cuello tapado, tenía las mangas largas, o sea, no dejaba ver nada de su cuerpo ni de las muñecas. Pero yo los miré solamente unos segundos, no voy a estar mirando una pareja de enamorados. Y pasé junto a ellos. Y él hablaba y le hablaba, pero de él no me voy a olvidar nunca, de él nunca. Porque él tenía una chamarra, acá le decimos casaca, él tenía una casaca negra con el cuello levantado como los motociclistas y el cabello negro ensortijado.
Y él hablaba y le enamoraba. Y cuando yo pasé junto a ellos, ella me clavó la mirada. Nunca me voy a olvidar. Tenían los ojos más negros que he visto en toda mi vida. El círculo interno del ojo casi cubría todo el globo ocular completo. Eran los ojos más feos que había visto en mi vida, realmente, asustaba. Sus ojos eran casi completamente negros. No tenía, el globo ocular blanco no existía. Era casi completamente negro. Y no eran lentillas de contacto. Así eran sus ojos. Completamente dilatados. Y ella me clavó la mirada y no me gustó para nada esa mirada, y me siguió mientras yo caminaba. Ella me siguió con la mirada. Entonces yo caminé unos metros y en ese momento vino a mi memoria las palabras de la vendedora, que me la había descrito tal cual, que era una chica como de 25 años, vestida toda de negro, con cabello negro largo, se vestía toda de negro hasta el cuello y cosas por... Era la misma descripción que me había dado la vendedora. Bueno, entonces camino unos metros más y vuelvo a voltear, y ahí seguía la pareja de enamorados en una esquina, pero ella no me quitaba la mirada mientras él seguía hablando, y su mirada era completamente invasiva, era aterradora, asustaba la mirada de la joven. Entonces continué caminando y llegué hasta el mirador que da frente a la playa. Es un barranco, por eso se llama barranco, porque no queda al nivel del mar, quedan en unos acantilados. Estábamos arriba del acantilado. Es un mirador, no se puede bajar caminando inclusive. Si tú te lanzaras, te estás lanzando al vacío en el mirador, caes a un precipicio. Entonces me quedé parado ahí un buen rato, digamos una hora o 45 minutos. Para este entonces comenzó a hacer mucho frío, el frío era intenso y no era temporada de frío. ¿Qué hora sería aproximadamente, Carlos? La hora eran como 2:45 de la madrugada, pero la temporada del mes era entre abril y junio, fue entre abril y junio, como mayo, algo así como la temporada de en este momento. No hacía tanto frío. Entonces, en ese momento dije, ya me voy, porque no hay nada, no encontré lo que yo buscaba. Y sentí unas ramas que se movieron a mi derecha, de un árbol que todavía existe, porque lo he visitado a principios de año y ahí está el árbol, hasta ahora existe. Y había un árbol muy alto, y miro el árbol a mi derecha y veo que las ramas se mueven como si hubiera un animal muy grande, o sea, no un gato o un perro, sino como si un mono grande, un chimpancé, se hubiera trepado al árbol, algo de ese tamaño. Pero cuando miro bien entre las ramas, vi un rostro blanco completamente. ¿Tú has visto como los rostros de los mimos, que se pintan el rostro completamente de blanco, con una pasta blanca? Sí. Y lo mismo, yo vi una cara blanca, completamente blanca. Entonces me asusté, porque dije, ¿qué hace un mimo trepado en las ramas del árbol? Entonces retrocedí y en ese momento desapareció. Delante mío desapareció y yo lo estaba mirando. Entonces me quedé helado unos segundos y dije, mejor me voy. Realmente me dio miedo. Y en ese momento, cuando me voy a girar, me giro medio cuerpo y la joven que yo había visto una hora antes, conversando con este joven, estaba detrás mío y había apoyado su barbilla en mi omóplato, en mi espalda. La tenía pegado a mí. Entonces volteo y me quedo sobresaltado. Claro. Y me quedé paralizado. El miedo me paralizó de tal manera que yo no sé si tú lo has visto alguna vez en alguien, pero mi cuerpo era como si fuera de roca. Mi cuerpo estaba paralizado como si fuera una piedra. Entonces la mujer, en este momento, comenzó a cambiarle la cara. Y lo que yo te decía, que era una jovencita como de 25 años, se transformó delante mío en una cosa horrible, que tendría más de 90 años, completamente arrugada, y tenía una especie de máscara por pedazos en la cara, en el rostro, y era como, ¿tú has visto alguna vez la porcelana cuando se raja con los años? Sí. Tienes que haber visto alguna vez un plato de porcelana
que tenga 100 años de antigüedad. O sea, que es muy antiguo y la porcelana se raja por todos los pedacitos. Ya, en todos los fragmentos, algo así. Su rostro entero estaba como fraccionado en pedazos pequeños, en segmentos fraccionados, rajados. Y ella era lo que yo había visto en el árbol, porque tenía partes blancas en la cara, pero no era como un polvo, era como si se hubiera echado, como si se hubiera aplicado una pomada blanca, una crema blanca, y la cual ya se ha secado y se ha rajado por pedazos. Y comencé a verle detrás del maquillaje, comencé a verle las arrugas en la cara, y era una mujer horrible. Mira, sinceramente, la imagen que tú has puesto de esa mujer vampiro, con esa cara, con ese rostro que está medio deformado, no se le acerca en nada. Lo que yo he visto es algo como un demonio, es diferente. Tenía las orejas en punta, la cara alargada, no es, o sea, lo que tú estás viendo, esas imágenes, es una parte romántica del asunto. Eso está bonito, ¿no? Hasta que se me aparezca a la hora que quiera. Claro, no. Yo te voy a decir cómo es para que la gente tenga una idea. ¿Tú has visto la película? Todo el mundo la tiene que haber visto en este ambiente paranormal, la película Van Helsing. Van Helsing, el cazador de vampiros, Van Helsing. Sí. Que va con una ballesta. Hay una parte de la película donde él entra con una ballesta a un pueblo antiguo, y cuando las mujeres vampiros comienzan a sobrevolar encima del pueblo, él comienza a dispararles con la ballesta hasta que en un momento toca la ballesta, la punta de la ballesta, con agua bendita, y comienza a dispararles a las mujeres vampiros. Y las mujeres que eran bonitas en la película, voluptuosas y etcétera, comienzan a transformarse en unas cosas horribles con las orejas en punta, como demonios. Ya, esta mujer que yo tuve delante mío se transformó de una chica de 25 años con un ser demoníaco, completamente horrible, con la cara completamente rajada, toda cuarteada, la cual demostraba su verdadera edad, que no era una mujer joven, sino era una anciana, pero muy vital y muy fuerte. Entonces, en ese momento, la mujer abrió la boca, como en un afán de... Yo no sé si me quiso morder la boca o pasarme la lengua por los labios, y se me acercó, no sé, deben haber sido a 2 centímetros, unos cuantos centímetros, como si alguien te quiere dar un beso, o como si alguien te quiere morder la boca. Algo así, como la imagen que acabas de poner, algo así parecido. Eso se acerca bastante, esa imagen se acerca muchísimo a la mujer vampiro. Lo que yo vi es algo parecido, pero los ojos no eran azules, el globo ocular era casi negro, pero el rostro de lo que estoy viendo, así una mujer convertida en un demonio, y el rostro completamente arrugado y rajado, ajado, eso es la imagen que más se le acerca a la mujer que yo vi. Y la mujer, que también tenía los labios pintados de negro, abrió la boca, y en ese momento le vi los dientes que estaban completamente podridos. Toda la dentadura la tenía podrida. Y te voy a decir algo que encontré luego con los años, muy interesante. Lo encontré en unas entidades vampíricas que acechan los pueblos del sur de China o de Vietnam, con esta misma característica. Es algo así, como lo que estás poniendo en la imagen. Sí. Cuando abrió la boca, tenía musgo, tenía algas marinas, tenía musgo entre los dientes, como si hubiera estado comiendo algas marinas, como si fuera una entidad marina, de vida marina. Tenía algas entre los dientes. Y yo no le vi colmillos, eso sí. Yo no le vi colmillos. O sea, la gente puede decir lo que quiera, pero yo soy muy sincero. Yo no le vi colmillos, yo le vi una dentadura completamente podrida. Y tenía algas y musgo entre los dientes. Algo sí me llamó la atención. Yo no sé si has visto una entidad así parecida tú alguna vez. La lengua, su lengua era negra. La lengua era negra.
no puedo significarlo, pero la lengua era negra completamente. Y no era pintada, su lengua era color negra. Y la mujer, cuando abre la boca, me intenta morder la boca. La he tenido a unos cuantos centímetros, o sea, estábamos casi pegados. Y en ese momento ella me dijo con una voz espantosa: ¿sabes qué hora es? O sea, con una voz así como demoníaca. Ella me dijo: es la hora de los muertos. Y en ese momento yo la empujé y comencé a correr. Y he corrido, es más o menos unos 150 metros, hasta llegar al puente. Di la vuelta al puente y no había nadie, ya a esas horas no existía ninguna persona. Y continué corriendo hasta llegar a unas escaleras que conducen al parque. Y en el último peldaño de las escaleras, eso es lo que la gente nunca ha entendido en mis entrevistas, habían 3 niños, pero no es que eran niños santos, o sea, estos niños eran carteristas y eran como de 5 o de 7 años o de 9 años más o menos. Eran carteristas que están detrás de los turistas y cosas así para robarles el bolso, la billetera, la cartera. Entonces estaban en la última fila de la escalera, muy arriba, y yo he corrido hasta llegar a la mitad de la escalera, pero yo sentía detrás mío unos chillidos, unos alaridos enormes, como si un animal estuviera detrás mío. Entonces, mientras yo corría, yo trataba de voltear para mirar qué es lo que me venía persiguiendo, porque los alaridos eran enormes. O sea, no eran alaridos, no eran gritos como la de La Llorona, por ejemplo. Es otro estilo de personaje, eso es una churel, es otra cosa. Yo he corrido y trataba de voltear mientras corría, y yo veía a una cosa, ahora lo sé, que es una entidad vampírica que flotaba en el aire, a orejas alargadas, el cabello negro largo, pero yo no la vi correr. O sea, yo no la vi correr detrás mío con las piernas, yo la vi flotando horizontal en el aire. Y yo seguí corriendo, y cuando llego a la mitad de la escalera, los chillidos cesaron. Entonces me recompuse un poco, sudaba a mares, estaba completamente empapado en sudor, y los niños que estaban arriba, los carteristas, se pararon y estaban más asustados que yo, sinceramente. Les vi los rostros y parecían que estaban a punto de desmayarse. Entonces yo me acerqué a ellos y los 3 me dijeron al mismo tiempo: señor, ¿usted vio lo que lo perseguía? No, le digo, yo no he visto nada. Yo quería saber qué me decían ellos. Y uno de ellos dijo: lo venía persiguiendo algo como un gato que volaba en el aire. El otro dijo: lo venía persiguiendo un animal con pelo largo, con cabello negro largo. Y el otro le decía: no, cállate, lo venía persiguiendo una mujer con aspecto de animal, con cabello negro largo, vestida de negro. Pero los 3 me dijeron que me quería agarrar del cuello y que sus manos eran garras con uñas negras. Los 3 dijeron lo mismo. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, a ti y a toda tu audiencia. Si yo vi un espejismo, una alucinación, una imaginación, una sugestión o lo que sea, ¿qué es lo que vieron los niños entonces? ¿Qué es lo que vieron los niños? Yo no había abierto la boca para nada, y los 3 me relataron lo mismo que yo había visto. Entonces me fui a la estación de televisión y, muy asustado por supuesto, no podía creer lo que había pasado. A las 6:30 de la mañana llegaron las noticias de los reporteros que hacen madrugada, que salen a hacer reportaje de noche. Y ellos me trajeron las cintas de video, que en esa época eran cintas 3/4 U-matic, unas cintas grandes. Entonces me dijeron: jefe, mire lo que hemos encontrado, otro muerto más en la playa de Barranco. Y les dije que pusieran la cinta para ver al muerto antes de que salga al aire. Y justo está el momento en el que el fiscal lo está volteando, con ayuda del médico que hace la investigación. Lo están volteando y estaba boca abajo en la arena. Y en ese momento lo voltean y era el mismo joven que yo había visto a las 2 de la madrugada
vestido con una chamarra de color negro y el cabello ensortijado, y le habían arrancado la tráquea. Entonces fue una experiencia impresionante. Pero te voy a decir de que al parecer yo rompí la racha, porque luego de que no pudiera conmigo, que no pudiera atraparme, se cortó la cadena de asesinatos. Aquí me surgen una serie de preguntas, Carlos, respecto a esto. Siendo un noticiero o un canal de televisión, ¿no hay registros de esos asesinatos de esa época? Primera duda. Segunda, ¿qué dicen las autoridades? ¿Has podido hablar con alguna autoridad competente que te diga, mira, esta muerte es extraña, esta muerte no es causada por algo natural o por un asesinato normal? Yo hablé con una persona de la morgue de esa época y me dijo de que la forma en que habían encontrado ese cuerpo, nunca habían visto a alguien que lo hubieran asesinado de esa manera, que le hubieran arrancado la tráquea. Parecía que le hubieran metido un gancho en el cuello y le hubieran sacado la tráquea a la fuerza. Nunca habían visto algo parecido. Es lo único que yo pude encontrar. Pero, ¿por qué no existen registros fílmicos de la época? Porque esa estación de televisión fue vendida un par de años después, en 1994, y cambió de dueño, de propietario, y el propietario desmembró la estación de televisión y las cámaras fueron enviadas a otras estaciones de televisión, los vehículos de transporte de periodistas fueron enviados a otra estación diferente y cosas así. O sea, la estación de televisión fue desmembrada en pedazos porque la vendieron por partes, ¿no? Una persona que... Entonces, el archivo fílmico en el campo, en el camino, el archivo fílmico entero, no solamente de estas noticias, ¿no? Sino el archivo fílmico en general, las series de televisión, de la televisora, desaparecieron desperdigadas en muchas televisoras y ya no pude seguirles el rastro porque yo me retiré del canal de la estación de televisión en el 94, yo renuncié en esa época. Entonces ya después no tenía acceso a ese tipo de cosas. Pero recuerda de que fue el primer caso paranormal que yo hice. Entonces todavía no estaba seguro de lo que había visto y no lo investigaba con la tenacidad que investigo en este momento, ¿no? Entonces, ahora es diferente, o sea, desde hace años. Cada vez que he tenido un caso lo documento, lo archivo, tengo toneladas de archivos, gigas enteras de casos paranormales. Debo tener 1 terabyte entero de casos paranormales. Entonces es diferente, pero en 1992 esas filmaciones se hacían en un formato que no era casero, entonces yo no tenía cómo copiarlos en Betamax, porque todavía estábamos en la época del Betamax, no tenía cómo trasladarlo a Betamax, o sea, no tenía cómo guardar el archivo. Entonces esas cosas se perdieron con los años y la televisora se desmembró y desapareció, ya no existe. Entonces no hay un archivo donde buscarlo. Yo supongo que muchas de esas cintas de video fueron reutilizadas para grabar encima, o sea, sobrescritas encima con otras cosas. Continuamos con más en Misterio 333, Efecto Paranormal. Se dice que la mujer vampiro de Barranco regresa a alimentarse cada 30 años. ¿Estamos cerca de la fecha de la aparición de este espectro? Déjame tu comentario y suscríbete a mis diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook como Eduardo Escoto, nuestra fanpage es Testigo Paranormal, en Instagram @lalo_escoto. Desde luego compartir este podcast con todas tus redes sociales, con todos tus amigos y familiares y suscribirte a mi canal de YouTube, Eduardo Escoto, Testigo Paranormal. Hasta aquí, Misterio 333, Efecto Paranormal. Nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Los esperamos en una próxima emisión, con más del mundo de los fenómenos paranormales, el fenómeno ovni extraterrestre, espiritualidad y misticismo. Solo en
Misterio 333, Efecto Paranormal, con Eduardo Escoto.